qué gusto que estés aquí. Esto es El Umbral, un espacio para hablar de la fe con honestidad, sin fingir que lo tenemos todo resuelto. Hoy quiero conversar contigo sobre algo que todos hemos hecho, aunque a veces no lo notemos. Juzgar a otra persona. A veces basta una mirada para que construyamos una historia completa sobre alguien. Vemos cómo se viste, escuchamos una frase fuera de contexto, conocemos una caída de su pasado o miramos 30 segundos de su vida en una pantalla, y creemos que ya sabemos quién es. Entonces aparecen frases como, es falso, se alejó de Dios, o necesita arrepentirse. Quizá exista algo que deba corregirse, pero muchas veces dejamos de hablar de una conducta y empezamos a hablar como si conociéramos todo su corazón. Y aquí nace una duda sincera. Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero, si nunca debemos evaluar nada, ¿cómo distinguimos lo bueno de lo malo? ¿Cómo advertimos a un amigo? ¿Reconocemos una mentira? ¿Ponemos un límite? ¿O protegemos a alguien? La respuesta bíblica no es llamar bueno a todo, pero tampoco convertirnos en vigilantes de la vida ajena. En esta conversación veremos la diferencia entre discernir, corregir y condenar. Importa lo que decimos, pero también desde dónde lo decimos, cuánto sabemos y qué queremos producir en la otra persona. Porque se puede defender la verdad, y aún así, hacerlo sin el corazón de Jesús. A veces repetimos la primera línea de Mateo 7 y dejamos fuera el resto. Jesús continúa diciendo que la medida que usamos con otros también será usada con nosotros. Después pone un ejemplo difícil de olvidar. Alguien intenta sacar una pequeña paja del ojo de su hermano mientras tiene una viga en el suyo. Quiere ayudar, pero ni siquiera está viendo con claridad. Jesús no dice que la paja sea inventada. Puede existir un problema real. Lo que confronta es la hipocresía de corregirlo, sin mirar primero nuestro propio pecado. La enseñanza tampoco termina con, deja ahí la paja. Jesús dice que quitemos primero la viga para poder ver bien y ayudar al hermano. Eso cambia por completo el tono. Antes de hablar del orgullo ajeno, conviene preguntarnos cómo aparece el orgullo en nosotros. Antes de indignarnos por la mentira de alguien, podemos recordar las veces que acomodamos la verdad para protegernos. No para justificar lo malo, sino para recordar que nosotros también necesitamos gracia. Cuando una persona reconoce su propia fragilidad, corrige de otra manera. Ya no habla desde un pedestal, sino desde el lugar de alguien que también ha necesitado perdón. La viga se quita para ver mejor, no para sentirnos mejores. Podemos resumir la diferencia así. Discernir dice, esto hace daño. Condenar dice, ya sé qué clase de persona eres. Discernir reconoce que una conducta, una enseñanza o una relación está produciendo malos frutos. Condenar va más lejos. Reduce a alguien a su peor acto. Le atribuye intenciones que no conocemos o habla como si supiéramos su destino delante de Dios. Es posible decir, esto estuvo mal sin decir tú no vales nada. Podemos poner distancia sin alimentar odio, y reconocer un patrón peligroso sin fingir que conocemos cada rincón del corazón. Primera de Samuel 16:7. Recuerda que nosotros miramos lo exterior, pero Dios mira el corazón. Santiago 4 también nos recuerda que solo hay un juez capaz de salvar y destruir. Por eso Jesús dice en Juan 7:24, que no juzguemos según las apariencias, sino con justo juicio. Una persona deja de asistir por un tiempo a la iglesia, y alguien concluye que abandonó a Dios. Tal vez está luchando con su fe, o quizá cuida a un familiar, trabaja de noche o atraviesa una depresión que nadie conoce. Lo que vemos puede ser cierto, pero casi nunca es la historia entera. Tampoco usemos, solo Dios puede juzgarme, como una pared contra toda corrección. Necesitamos personas capaces de decirnos la verdad. Pero una cosa es examinar acciones y frutos, y otra muy distinta ocupar un lugar que solo le pertenece a Dios. El juicio injusto suele comenzar de una forma muy común. Sabemos una parte y completamos el resto con sospechas. Escuchamos una sola versión, vemos una reacción sin conocer lo que la provocó
o convertimos un rumor en evidencia. Después repetimos nuestra conclusión como si fuera un hecho comprobado. También confundimos una acción con una identidad. No es lo mismo reconocer que alguien mintió que decidir que todo en esa persona es mentira. No es lo mismo señalar una caída que declarar que nunca cambiará. La verdad nombra lo que ocurrió. La condena encierra a la persona dentro de ese momento. Y casi siempre usamos dos medidas. Cuando nosotros fallamos, recordamos el cansancio, la presión, el miedo y nuestras buenas intenciones. Cuando falla alguien más, olvidamos su contexto. Lo nuestro fue un mal día. Lo suyo, según nosotros, revela quién es en realidad. Esto se nota mucho en redes y también dentro de la iglesia. A veces se llama autoridad espiritual a una actitud de superioridad. Se corrige en público, se habla con dureza y después se supone que todo queda justificado porque se dijo una verdad bíblica. Pero si la caída de alguien nos produce más satisfacción que tristeza, o si exhibirla nos interesa más que su restauración, quizá no estamos defendiendo la verdad. Estamos alimentando el ego. Corregir también puede ser un acto de amor. Hay momentos en los que callar sería dejar solo a un amigo, mientras camina hacia algo que lo está destruyendo. Pero la forma en que hablamos revela si buscamos ayudarlo o simplemente sentirnos por encima de él. Mira cómo trató Jesús a la mujer samaritana en Juan 4. Él conocía la verdad de su vida y no la disfrazó, pero tampoco la convirtió en un espectáculo. La vio como una persona completa, habló con ella y la condujo hacia la verdad. La samaritana fue confrontada, sí, pero también fue vista. Jesús dijo la verdad sin perder el corazón. En Mateo 18, ante una falta personal, el primer paso es hablar con el hermano a solas. No comenzar con una publicación, no reunir un tribunal de amigos y no usar la oración como pretexto para divulgar el problema. El objetivo no es ganar una discusión, sino ganar al hermano. Gálatas 6 añade que la restauración debe hacerse con mansedumbre, recordando que nosotros también podemos caer. Antes de corregir, vale la pena preguntarnos, ¿quiero ayudar a esta persona o demostrar que yo tenía razón? ¿Estoy dispuesto a escucharla? ¿Le hablaría igual si nadie más fuera a enterarse? Y algo importante, hablar en privado no significa ocultar abuso, violencia, delitos o peligro. En esos casos, amar también es proteger, buscar ayuda segura y acudir a las autoridades. La misericordia nunca debe convertirse en silencio que protege al agresor. Otra forma de juzgar aparece cuando confundimos la palabra de Dios con nuestras preferencias. Romanos 14 habla de creyentes que discutían por alimentos y por la importancia de ciertos días. Pablo no obliga a todos a pensar igual. Les recuerda que cada uno dará cuenta de sí mismo a Dios y les pide que dejen de menospreciarse. Hay temas en los que la Escritura habla con claridad. Otros necesitan sabiduría y contexto. Y muchas cosas son simplemente gustos, costumbres o convicciones personales. El problema empieza cuando tomamos algo que nos sirve a nosotros y lo presentamos como una orden de Dios para todos. Tal vez alguien se viste distinto, escucha música que no te gusta, usa otra traducción bíblica, expresa menos emoción o pertenece a una comunidad con costumbres diferentes. Eso puede despertar preguntas, pero una pregunta no es una condena. Mientras menos claro sea el mandato bíblico, más cuidadosos deberíamos ser con nuestra certeza. La madurez no se demuestra denunciándolo todo. También se demuestra al distinguir entre pecado, imprudencia, diferencia y preferencia. No toda incomodidad significa que el otro está mal. A veces solo significa que no está hecho a nuestra imagen. Antes de emitir un juicio o confrontar a alguien, podemos hacernos 5 preguntas. Primera, ¿sé lo suficiente o estoy llenando los espacios con suposiciones? Segunda, ¿ya miré mi propia vida con la misma firmeza? Tercera, ¿esto contradice un principio claro de Dios o solamente choca con mi preferencia? Cuarta, ¿realmente me corresponde intervenir? No toda verdad necesita ser dicha por cualquier persona, en cualquier momento y de cualquier manera. La cercanía,
La responsabilidad y la posibilidad de ayudar importan. Y quinta, ¿qué quiero que ocurra después de hablar? Si la respuesta secreta es, quiero dejarlo en evidencia, todavía no estamos listos. Si buscamos proteger, restaurar, aclarar o poner un límite justo, podremos elegir una forma más sabia. A veces estas preguntas nos llevarán a una conversación privada. Otras veces, a preguntar antes de concluir. En ciertos casos habrá que tomar distancia, pedir consejo o denunciar un daño. Y muchas veces descubriremos que lo más limpio es guardar un comentario que no ayuda a nadie. Juzgar correctamente no es volverse ingenuo. Es negarnos a tratar una sospecha como certeza, una preferencia como mandamiento o un error como identidad. Tal vez ya apareció un rostro en tu mente. Alguien de quien hablaste sin saber. Una persona a la que redujiste a un rumor o un creyente que mediste con una regla que tú mismo no soportarías. No hace falta hundirse en culpa, pero sí responder con honestidad. Podemos empezar reconociendo delante de Dios qué había detrás. Orgullo, enojo, envidia, miedo o deseo de encajar con quienes criticaban. Después toca dejar de alimentar la historia que inventamos y buscar los hechos. Si dañamos a la persona, quizá debamos pedir perdón sin añadir excusas. Y si difundimos el comentario, la reparación puede incluir corregirlo delante de quienes nos escucharon. Si tú fuiste quien recibió un juicio injusto, tampoco construyas tu identidad dentro del veredicto de otra persona. Examina con humildad si hay algo que aprender. Pon límites cuando sean necesarios y deja en manos de Dios lo que no puedes controlar. Una opinión puede doler, pero no tiene autoridad para reescribir lo que Dios conoce de ti. Todos hemos juzgado mal alguna vez. Por eso necesitamos la misma gracia que estamos aprendiendo a ofrecer. El arrepentimiento no borra la verdad, nos devuelve a ella. Vivimos con poca información sobre muchas personas y con demasiados espacios para opinar sobre ellas. Podemos convertir una caída en contenido, una sospecha en identidad y una diferencia en enemistad. Jesús nos llama a algo más profundo que repetir "no juzgues". Nos llama a limpiar nuestra mirada. Necesitamos discernimiento, porque no todo es verdad ni todo camino conduce a la vida. Y necesitamos misericordia, porque ninguno de nosotros permanece en pie por ser impecable. Cristo fue juzgado injustamente por los hombres, y en la cruz cargó con el juicio que nuestro pecado merecía. Cuando recordamos la gracia que recibimos, dejamos de necesitar los errores ajenos para sentirnos más altos. Podemos orar así: Señor, dame valentía para llamar mal a lo que hace daño, pero no permitas que use tu verdad como un arma. Muéstrame primero la viga en mi ojo. Enséñame a escuchar antes de concluir, a corregir sin humillar, a poner límites sin odiar y a guardar silencio cuando mis palabras solo alimentarían el chisme. Dame una mirada limpia, una medida justa y un corazón que desee restaurar. Amén. Antes de juzgar a alguien, recuerda: quizás sí exista una paja que deba ser retirada, pero la mano que intenta ayudar necesita una mirada humilde. Si esta conversación te ayudó, puedes compartirla con alguien que también esté aprendiendo a unir verdad y misericordia. Y si quieres seguir cruzando este umbral para hablar de una fe honesta y centrada en Jesús, puedes suscribirte.